Lo que no sabían era que acababan de llamar a la puerta de alguien que había enviado a 14 policías corruptos a prisión federal en los últimos 3 años. La mujer que estaba en esa puerta no iba a ser intimidada por insignias o amenazas. Era alguien que entendía el poder mejor que ellos. Conocía la ley mejor que todo su departamento. Y en los siguientes 23 minutos iba a desmantelar todo lo que creían saber sobre salirse con la suya con registros ilegales. Antes de continuar, ¿desde dónde nos está viendo ahora mismo? Dejen su país o estado en los comentarios. Y si aún no se han suscrito, pulsen ese botón ahora porque esta historia se pone absolutamente salvaje. Jasmine Carter no era una mujer negra promedio de 29 años. Mientras la mayoría de las personas de su edad todavía estaban pagando préstamos estudiantiles y definiendo sus carreras, Jasmine ya se había convertido en una de las fiscales federales más temidas en el Distrito Este de Pensilvania. No era solo buena en su trabajo, era legendaria. Como mujer negra que había crecido viendo a su padre ser detenido repetidamente por conducir siendo negro, Jasmine tenía razones personales para elegir su camino profesional. Sabía lo que se sentía al ver a figuras de autoridad abusar de su poder. Había decidido desde temprano que se convertiría en alguien que pudiera luchar con la fuerza plena de la ley. Jasmine se había graduado de la Facultad de Derecho de Stanford con honores. Había trabajado como asistente de un juez federal de apelaciones especializado en procedimiento penal. Luego, había hecho algo que la mayoría de los abogados jóvenes consideraban un suicidio profesional. Había rechazado ofertas de altos salarios de importantes bufetes de abogados para aceptar un trabajo en la Fiscalía de los Estados Unidos, ganando una fracción del sueldo. ¿Por qué? Porque Jasmine no quería defender corporaciones, quería procesar a criminales. Específicamente, quería procesar a criminales que llevaban insignias. Se había unido a la Unidad de Corrupción Pública, una división especializada que investigaba y procesaba a funcionarios del gobierno que abusaban de su poder. Durante los últimos 3 años se había centrado casi exclusivamente en la mala conducta policial, violaciones de derechos civiles, registros ilegales, plantación de pruebas, uso excesivo de la fuerza, falsos testimonios. Los casos que ponían nerviosos a otros fiscales, Jasmine los tomaba con entusiasmo. Tenía una tasa de condenas del 87%, lo cual era inaudito en casos de corrupción pública. Había asegurado sentencias de prisión por un total de más de 200 años para oficiales que se creían por encima de la ley. Había testificado ante el Congreso sobre la rendición de cuentas policial. Había escrito un artículo de revisión de leyes que cambió la forma en que los tribunales federales evaluaban las defensas de inmunidad calificada. Los abogados defensores la odiaban. Los sindicatos policiales la llamaban sesgada y antipolicía. Las divisiones de asuntos internos la temían y la respetaban porque cuando Jasmine Carter iniciaba una investigación, la gente iba a prisión. Pero esto es lo que hacía a Jasmine verdaderamente peligrosa para los oficiales corruptos. No solo conocía el derecho penal y el derecho constitucional. Conocía el procedimiento policial mejor que la mayoría de los policías. Había pasado cientos de horas acompañando a oficiales, observando cómo trabajaban, aprendiendo sus tácticas, entendiendo su cultura. Había revisado miles de informes policiales, videos de cámaras corporales y registros de arrestos. Podía detectar una solicitud de orden fraudulenta a kilómetros de distancia. Podía identificar violaciones de la Cuarta Enmienda que otros fiscales pasaban por alto. Conocía la diferencia entre el trabajo policial legítimo y los criminales con insignias. Y se especializaba en un tipo particular de caso, registros ilegales basados en órdenes falsas o inexistentes. Era una táctica utilizada por ciertos oficiales que querían realizar arrestos y decomisos sin pasar por la molestia de establecer realmente una causa probable. Fabricaban información en las solicitudes de orden o realizaban registros sin orden, alegando circunstancias de excepción que no existían. Jasmine había procesado 11 casos que involucraban fraude de órdenes en los últimos 2 años. Tenía una tasa de condenas del 100% en esos casos.
Los oficiales que mentían en las solicitudes de orden iban a prisión federal cuando Jasmine Carter estaba procesando. Y esa mañana de sábado, 3 oficiales de la Unidad de Narcóticos del Departamento de Policía de Filadelfia estaban a punto de aprender por qué. Jasmine vivía en un almacén reconvertido en un barrio en transición. La zona había sido industrial hace 20 años, pero ahora se estaba llenando de artistas, jóvenes profesionales y pequeñas empresas. Jasmine había comprado el lugar 3 años antes porque le gustaba el espacio y la ubicación era conveniente para el Tribunal Federal. El edificio tenía 2 unidades. Jasmine vivía en el loft de arriba. La unidad de abajo la alquilaba un diseñador gráfico llamado James Torres. James tenía 31 años, originario de Puerto Rico. Tranquilo, se mantenía aparte, pagaba su alquiler a tiempo y no se metía en los asuntos de nadie. Jasmine no lo conocía bien. Intercambiaban cortesías cuando se encontraban. Él la había ayudado a subir las escaleras con las compras una vez. Ella le había firmado un paquete, cosas normales de vecinos. Lo que Jasmine definitivamente no sabía era que James tenía un hermano involucrado en el tráfico de drogas. No James mismo. James estaba completamente limpio, pero su hermano Carlos se había metido en algunos problemas y la unidad de narcóticos de la policía de Filadelfia había estado investigando a Carlos durante meses. Los oficiales habían estado vigilando a Carlos, rastreando sus movimientos, intentando construir un caso. Durante esa vigilancia, habían visto a Carlos visitar el edificio donde vivía James. Lo habían visto entrar y salir 20 minutos después llevando una bolsa de gimnasio. Eso fue suficiente en sus mentes para asumir que se estaban almacenando drogas en ese edificio. No sabían qué unidad. No tenían ninguna evidencia real de drogas. Solo tenían una suposición basada en una visita de un presunto traficante. Así que hicieron lo que habían hecho docenas de veces antes. Redactaron una solicitud de orden llena de exageraciones y suposiciones presentadas como hechos. Afirmaron tener información de un informante confidencial confiable, lo cual no tenían. Afirmaron haber observado múltiples visitas sospechosas cuando solo habían visto una. Afirmaron tener evidencia corroborante de tráfico de drogas en esa dirección, lo cual no existía. Presentaron la solicitud a un juez magistrado el viernes por la tarde. Cuando los jueces estaban apurando los trámites para irse a casa el fin de semana, el juez, sin leer detenidamente, firmó la orden. La orden era para todo el edificio, ambas unidades. A pesar de que los oficiales solo sospechaban actividad en una unidad y ni siquiera sabían cuál. Esa mañana de sábado, los oficiales Derek Mullins, Chris Santos y Rebecca Walsh se presentaron para ejecutar la orden. Derek era el oficial al mando, 42 años, 15 años en el cuerpo. Chris y Rebecca eran más jóvenes, menos experimentados, pero seguían las indicaciones de Derek. Derek había sido investigado 2 veces antes por tácticas de registro cuestionables. Ambas veces, asuntos internos lo habían absuelto, no porque fuera inocente, sino porque los casos se cerraron antes de que alguien mirara demasiado de cerca. Tocaron la puerta principal a las 7:15 de la mañana. Jasmine estaba despierta. Había salido a correr, se había duchado y estaba preparando café cuando escuchó los golpes. Fue a la puerta en pantalón de chándal y camiseta, con el pelo aún mojado, su piel morena visible a través de la ventana de la puerta. A través de la puerta pudo ver a 3 personas con equipo táctico, con chalecos con la palabra Police impresa. Abrió la puerta con la cadena puesta. Derek Mullins vio a una mujer negra joven con ropa casual y hizo su primera suposición de muchas que lamentaría esa mañana. Fue entonces cuando Derek dijo que tenían una orden y le ordenó que se apartara. La respuesta de Jasmine fue inmediata y precisa. Exigió ver la orden. No solicitó, exigió. Derek intentó la jugada de autoridad, diciéndole que no tenían que mostrarle nada. Era una mentira, y Jasmine lo supo al instante. Citó la 4ª enmienda, el requisito de presentar la orden antes de entrar. Esto no era teoría de la Facultad de Derecho, era derecho constitucional
establecido. Cualquier oficial que hubiera pasado por la academia de policía debería haber sabido esto. Derek escaló. La acusó de interferencia, llamándolo delito. Estaba tratando de intimidarla para que retrocediera mediante la amenaza de arresto. Jasmine no retrocedió. Señaló su violación como lo que era, una violación constitucional que resultaría en una demanda. Luego volvió a plantear la pregunta. La única pregunta que Derek no pudo responder con nada más que la verdad. Fue entonces cuando Derek cometió su error fatal. En lugar de responder la pregunta, desafió su autoridad. ¿Quién demonios se creía que era? Jasmine le dijo exactamente quién era. Una fiscal federal adjunta que procesaba a policías corruptos de por vida. Y le dijo algo que debería haber hecho, que los 3 oficiales se fueran inmediatamente y llamaran a su supervisor. Le dijo que si entraban sin mostrar una orden válida, ella presentaría cargos federales contra ellos el lunes por la mañana. No una amenaza, una promesa, respaldada por el peso total del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Pregunta rápida para ti, que nos ves. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando la policía se encuentra con alguien que realmente tiene el poder de procesarlos? Deja un comentario abajo. Derek se quedó helado. Miró a Chris y Rebecca. Se podía ver el cálculo ocurriendo. ¿Realmente iban a irse de un registro porque alguien los estaba cuestionando? Derek sacó un documento doblado de su bolsillo. Lo levantó para que Jasmine lo viera a través de la grieta de la puerta. Jasmine le dijo que lo deslizara por debajo de la puerta para poder leerlo correctamente. Derek dudó, luego lo hizo. Jasmine recogió el documento y lo leyó con atención. Cada línea. Toda la información de causa probable enumerada en la solicitud de orden. Mientras tanto, los 3 oficiales permanecían en el pasillo esperando. Le tomó unos 2 minutos. 2 minutos en los que estuvo analizando cada palabra, cada fecha, cada pieza de causa probable enumerada en la solicitud de orden. Cuando levantó la vista, su expresión había cambiado. Ya no solo estaba afirmando sus derechos, estaba viendo pruebas de un delito. Jasmine abrió la puerta completamente. Entró en el pasillo sosteniendo la orden y comenzó a hacer preguntas que hicieron que la cara de Derek se pusiera pálida. Preguntó quién era el informante confidencial que supuestamente había proporcionado información sobre actividad de drogas en esa dirección. Derek dijo que no podía revelarlo. Jasmine dijo que estaba bien. Ella citaría la identidad de la CIA en un tribunal federal y ambos sabían lo que sucedería cuando no existiera ningún CI. Preguntó sobre las supuestas múltiples compras controladas que la orden afirmaba que habían ocurrido en esa ubicación, cuándo fueron, qué fechas, qué horas, qué cantidades. Derek dijo que esa información estaba en el expediente del caso. Jasmine dijo que quería el número del caso para poder revisar el expediente. Derek le dio un número. Preguntó qué unidad estaban registrando realmente. Derek dijo ambas. Jasmine preguntó por qué ambas unidades cuando no tenían información específica sobre ninguna de las unidades. Derek dijo que la orden cubría todo el edificio. Jasmine señaló que una orden debe ser específica sobre el lugar a registrar y que registrar un edificio entero cuando solo se tiene sospecha sobre una unidad no identificada era una orden general prohibida por la Cuarta Enmienda. Derek estaba sudando ahora, no por el calor, sino por la presión. Jasmine hizo una pregunta más. Preguntó si el juez magistrado que firmó esta orden era la jueza Patricia Morrison. Derek miró la orden y confirmó que sí, era la jueza Morrison. Jasmine sonrió. No una sonrisa feliz, una sonrisa que significaba que alguien estaba a punto de tener un muy mal día. Les dijo a los oficiales que conocía a la jueza Morrison personalmente, que la jueza Morrison era extremadamente cuidadosa con las solicitudes de orden y no habría aprobado una orden tan descuidada a menos que alguien le hubiera tergiversado los hechos. Les dijo que visitaría a la jueza Morrison el lunes por la mañana con esta orden y le haría preguntas muy específicas sobre lo que le habían representado. Luego, Jasmine hizo una pregunta que lo terminó todo.
Preguntó si esta orden había sido obtenida por el detective Derek Mullins. Derek confirmó que era Derek Mullins. Jasmine preguntó si era el mismo Derek Mullins que había sido investigado 2 veces antes por asuntos internos por órdenes de registro cuestionables. El silencio fue ensordecedor. Jasmine les dijo que tenían 2 opciones. Podían irse ahora mismo. Ella presentaría una queja ante su departamento y ante la Fiscalía de los Estados Unidos, y habría una investigación, o podían intentar ejecutar esta orden claramente defectuosa, y ella garantizaría personalmente que se presentaran cargos penales federales por privación de derechos bajo color de ley, que conllevaba una sentencia máxima de 10 años. Les dijo que eligieran con cuidado y rápido. Chris y Rebecca miraron a Derek. Derek miró la orden en manos de Jasmine. Luego miró la puerta detrás de ella, sabiendo que cualquier cosa que pudieran encontrar dentro no valdría la pena una prisión federal. Derek tomó la decisión inteligente por primera y posiblemente única vez esa mañana. Dijo a su equipo que se iban. Jasmine dijo que conservaría la orden original como evidencia. Derek intentó argumentar que la necesitaban. Jasmine le recordó que como fiscal federal la estaba confiscando como evidencia de un posible delito federal. Le sugirió que su sargento la contactara en su oficina si tenía alguna pregunta al respecto. Los 3 oficiales se fueron. Jasmine cerró la puerta, regresó adentro e hizo una llamada telefónica a su supervisor en la Fiscalía de los Estados Unidos. Luego hizo otra llamada al Grupo de Trabajo de Corrupción Pública del FBI. Luego hizo una tercera llamada a Asuntos Internos del Departamento de Policía de Filadelfia. A las 8 de la mañana se habían abierto 3 investigaciones diferentes sobre Derek Mullins y su solicitud de orden. Para el lunes por la mañana, Derek había sido puesto en licencia administrativa. Sus solicitudes de orden de los últimos 2 años estaban siendo revisadas por un equipo de agentes federales y fiscales. Para el miércoles, el FBI había entrevistado a la jueza Morrison, quien estaba furiosa al enterarse de cómo se había explotado su confianza. Proporcionó una declaración detallando lo que Derek le había representado frente a lo que realmente estaba en la solicitud de orden. Para el viernes, Derek Mullins fue arrestado bajo cargos federales, 2 cargos de privación de derechos bajo color de ley, un cargo de perjurio en la solicitud de orden. Cada cargo conllevaba una sentencia potencial de 10 años. Chris Santos y Rebecca Walsh no fueron acusados criminalmente, pero ambos fueron suspendidos en espera de la investigación. Finalmente, renunciaron antes de que la investigación concluyera. La investigación no se detuvo con Derek. Los agentes federales comenzaron a revisar todas las solicitudes de orden de la unidad de narcóticos de los últimos 3 años. Encontraron un patrón: causa probable exagerada, información de informantes confidenciales fabricada, descripciones vagas de actividad criminal, órdenes generales que violaban el requisito de particularidad. Encontraron 27 órdenes que tenían problemas similares a la que Derek había intentado ejecutar en el edificio de Jasmine. 27 registros potencialmente ilegales. 27 casos que podrían haber involucrado violaciones constitucionales. ¿Cree que unidades policiales enteras deberían rendir cuentas cuando tienen patrones como este? Hágamelo saber en los comentarios. Jasmine fue asignada como fiscal principal del caso. Se recusó de ser testigo, ya que estaba involucrada en el incidente, pero aún podía procesar el patrón más amplio de mala conducta que la investigación había descubierto. La construcción del caso tomó 9 meses. El equipo de Jasmine entrevistó a docenas de personas que habían sido objeto de registros por parte de la unidad de Derek. Revisaron cientos de solicitudes de orden. Identificaron a otros 12 oficiales que habían estado involucrados en las órdenes cuestionables. El alcance se expandió más allá de Derek Mullins. Toda la unidad de narcóticos estaba bajo investigación. El supervisor de la unidad, el teniente Thomas Brennan, fue descubierto por haber aprobado muchas de las órdenes problemáticas sin una revisión adecuada. Él también fue acusado. Derek fue a juicio.
Alegó que había actuado de buena fe, que creía genuinamente que había causa probable, que cualquier error eran equivocaciones honestas. Jasmine desmanteló su defensa metódicamente. Mostró al jurado 12 solicitudes de orden diferentes, donde Derek había utilizado un lenguaje casi idéntico para describir a diferentes informantes confidenciales que supuestamente no existían. Les mostró cómo las órdenes de Derek siempre parecían ser aprobadas los viernes por la tarde cuando los jueces estaban ocupados. Les mostró un patrón de objetivos, siendo predominantemente residentes negros y latinos en barrios específicos. Llamó a testigos que testificaron sobre cómo el equipo de Derek había entrado en sus casas, no había encontrado nada y se había ido sin disculparse. La mayoría de esos testigos eran residentes negros y latinos que vivían en barrios que la unidad de Derek apuntaba desproporcionadamente. Llamó a un juez magistrado jubilado que explicó exactamente en qué información confían los jueces al aprobar órdenes y cómo las tergiversaciones de Derek habían corrompido ese proceso. El juicio duró 3 semanas. El jurado deliberó durante 6 horas. Encontraron a Derek Mullins culpable de todos los cargos. Fue sentenciado a 8 años en prisión federal. Su condena acaparó titulares en toda Filadelfia. La fiscal de los Estados Unidos celebró una conferencia de prensa donde mencionó específicamente que el caso se había iniciado porque una de sus fiscales había sido testigo personal de un intento de registro ilegal. La cobertura identificó a Jasmine como esa fiscal. En 24 horas recibió amenazas de muerte de simpatizantes de la policía, muchas de ellas explícitamente racistas, dirigiéndose a ella como una mujer negra que se atrevió a procesar a oficiales blancos. También recibió cientos de correos electrónicos de personas agradeciéndole por defenderse contra la corrupción, muchos de familias negras y morenas que habían sido víctimas de registros ilegales similares. La investigación en la unidad de narcóticos continuó. 3 oficiales más fueron acusados federalmente. Otros 8 fueron despedidos por el departamento. El teniente Brennan se declaró culpable de conspiración para violar derechos civiles y recibió 5 años. El Departamento de Policía de Filadelfia se vio obligado a implementar reformas radicales. Cada solicitud de orden ahora requería la revisión de un asesor legal antes de su presentación. Todos los oficiales debían completar un curso de 40 horas sobre los requisitos de la Cuarta Enmienda. Las cámaras corporales se volvieron obligatorias para todas las ejecuciones de órdenes de registro. Se contrató a un auditor externo para revisar las solicitudes de orden trimestralmente. La Fiscalía tuvo que revisar los 27 casos en los que se habían utilizado órdenes ilegales. Desestimaron cargos en 19 casos. 5 personas que habían sido condenadas fueron liberadas de prisión cuando sus condenas fueron anuladas. La ciudad se enfrentó a una ola de demandas por derechos civiles de personas que habían sido registradas ilegalmente. Los acuerdos sumaron más de $18 millones. La compañía de seguros que cubría al departamento de policía amenazó con retirar la cobertura a menos que se implementaran reformas serias. Todo esto sucedió porque Jasmine Carter se negó a apartarse cuando 3 oficiales se presentaron en su puerta con una orden defectuosa. Hablemos de la imagen más grande aquí. Esta historia no se trata solo de una fiscal deteniendo un registro ilegal. Se trata de lo que sucede cuando alguien con autoridad real desafía a la policía que está acostumbrada a ser inquebrantable. La mayoría de las personas desconocen sus derechos cuando la policía se presenta con una orden judicial. Ignoran que la orden debe ser exhibida antes de poder ingresar. Desconocen el significado de causa probable. No saben que pueden revisar la orden detenidamente y hacer preguntas. Ignoran cómo luce una orden defectuosa. Los agentes de policía confían en esa falta de conocimiento. No todos los agentes, pero sí suficientes para que sea un problema sistémico. Agentes como Derek Mullins se habían salido con la suya durante años con órdenes dudosas, descuidadas y en ocasiones fraudulentas, porque nadie se había opuesto eficazmente. Pero Jasmine no era una ciudadana cualquiera.
Era una fiscal federal que se especializaba precisamente en este tipo de mala conducta. Sabía qué preguntas hacer. Conocía las señales de alerta a las que debía prestar atención. Sabía cómo analizar una solicitud de orden y detectar las mentiras. Más importante aún, poseía el poder institucional para hacer algo al respecto. Cuando dijo que presentaría cargos federales, no fue una amenaza vacía. Fue una promesa respaldada por todo el peso del Departamento de Justicia. Este caso también pone de manifiesto un grave problema en la cultura policial. Derek Mullins ya había sido investigado en 2 ocasiones anteriores. Ambas investigaciones lo habían exculpado. El sistema lo protegía. Las investigaciones internas de mala conducta policial tienen tasas de condena considerablemente más bajas que los enjuiciamientos de delitos civiles. ¿Por qué? Porque la policía investiga a la policía. Porque los departamentos están más interesados en proteger a sus agentes que en garantizar la rendición de cuentas. Porque la cultura prioriza la lealtad sobre la integridad. Se necesitó una investigación federal dirigida por una fiscal que no formaba parte de esa cultura para finalmente responsabilizar a Derek. E incluso así, solo ocurrió porque cometió el error de apuntar a alguien que podía defenderse. Aquí tienen una pregunta. ¿Deberían todas las investigaciones de mala conducta policial ser manejadas por agencias externas en lugar de asuntos internos? Comenten abajo. Las grabaciones de las cámaras corporales del equipo de Derek esa mañana se convertirían más tarde en pruebas en el caso. Capturaron la agresión inicial de Derek. Capturaron su negativa a mostrar la orden. Capturaron el momento en que Jasmine se identificó como fiscal federal. Capturaron el rostro de Derek al darse cuenta de que acababa de intentar ejecutar una orden dudosa contra alguien que podía destruir su carrera. Esa grabación se mostró a todos los agentes del Departamento de Policía de Filadelfia como parte de la capacitación obligatoria que siguió al escándalo. Se tituló Requisitos constitucionales para órdenes de registro, un caso de estudio. El video pretendía enseñar 2 lecciones. Primera, conoce la ley y síguela. Segunda, cada persona que encuentres puede ser alguien que conoce sus derechos mejor que tú. Y si te saltas las normas, eventualmente te atraparán. Jasmine continuó su labor en la Fiscalía de Estados Unidos. Tras el caso Mullins, su carga de trabajo aumentó drásticamente. Las personas que habían sido víctimas de mala conducta policial ahora sabían que había una fiscal que realmente perseguiría estos casos de manera agresiva. Desde entonces, ha procesado a otros 23 agentes por diversas formas de corrupción. Su tasa de condenas se mantiene por encima del 85%. Ha ampliado su enfoque para incluir casos de uso excesivo de la fuerza y plantación de pruebas. Todavía vive en el mismo loft tipo almacén. La unidad de abajo ahora está alquilada por un maestro. Jasmine se aseguró de que su nueva vecina supiera exactamente lo que había sucedido con el incidente anterior y le aseguró que algo así nunca volvería a ocurrir. James Torres, el inquilino original de abajo, se mudó poco después del incidente, no por nada que Jasmine hiciera, sino porque estaba aterrorizado de que los problemas de su hermano lo persiguieran. Jasmine lo ayudó a salir del contrato de arrendamiento antes de tiempo y escribió una carta de recomendación para su nuevo apartamento. Derek Mullins está cumpliendo actualmente su condena en una institución correccional federal en Pensilvania. Será elegible para la libertad en 2029. Su carrera como agente de la ley ha terminado. Su pensión fue confiscada. Su reputación está destruida. El teniente Thomas Brennan también está en una prisión federal. La unidad que supervisaba fue disuelta. Los agentes que no fueron acusados fueron reasignados a diferentes divisiones. Los 3 agentes que se presentaron en la puerta de Jasmine esa mañana tomaron decisiones diferentes sobre sus carreras. Derek eligió continuar con las prácticas corruptas que finalmente lo enviaron a prisión. Chris Santos se convirtió en investigador privado. Rebecca Walsh dejó la aplicación de la ley por completo y ahora trabaja en servicios sociales. Abordemos algo que surgió en la cobertura de este caso.
Algunas personas dijeron que Yasmín debería haberlos dejado ejecutar la orden y luego presentar una queja. Dijeron que enfrentarse a policías armados era peligroso y podría haber terminado mal. He aquí la cuestión. Yasmín tenía todo el derecho legal de exigir ver la orden antes de permitir la entrada. Eso no es confrontación. Eso es derecho constitucional. La Cuarta Enmienda exige específicamente particularidad en las órdenes, y los tribunales han sostenido consistentemente que la orden debe ser mostrada a la persona cuya propiedad está siendo registrada. En cuanto al argumento del peligro, Yasmín era muy consciente del riesgo. Como mujer negra, entendía que las confrontaciones con la policía conllevaban un peligro adicional. Había procesado casos en los que las confrontaciones con la policía se habían tornado violentas de manera desproporcionada contra personas que se parecían a ella. Entendía que afirmar tus derechos siendo negra puede ser mortal, pero también entendía que si ella, como fiscal federal negra, con poder institucional y conocimiento legal, no afirmaba esos derechos, entonces los ciudadanos negros comunes no tendrían esperanza de hacerlo. Alguien con sus ventajas tenía la responsabilidad de oponerse y calculó correctamente que una vez que se enfrentara a una fiscal especializada en corrupción policial, los agentes se darían cuenta de que cualquier violencia contra ella traería consecuencias de las que no podrían escapar. No todo el mundo tiene ese privilegio, y ese es exactamente el problema que Yasmín intenta solucionar con su trabajo. Entonces, ¿cuáles son las lecciones aquí? Primera, conoce tus derechos con respecto a las órdenes de registro. La policía debe mostrarte la orden antes de entrar. Tienes derecho a leerla detenidamente. Tienes derecho a comprobar si está debidamente firmada y fechada. Tienes derecho a ver si especifica tu dirección y lo que buscan. No interfieras con el registro, pero documenta todo. Segunda, mantén la calma y no proporciones información voluntariamente. Yasmín hizo preguntas claras y directas. No discutió emocionalmente. No ofreció información voluntariamente. Controló la interacción a través del conocimiento y la compostura. Tercera, documenta todo. Si la policía ejecuta una orden de registro, toma fotos de cualquier daño, guarda copias de toda la documentación. Anota los nombres y números de placa de todos los agentes presentes y escribe exactamente lo que sucedió mientras está fresco en tu memoria. Cuarta, busca ayuda legal de inmediato. Si crees que un registro fue ilegal, contacta a un abogado de inmediato. Hay plazos estrictos para impugnar registros y preservar pruebas. Quinta, comprende que la rendición de cuentas es posible, pero requiere seguimiento. Yasmín no solo detuvo el registro ilegal, presentó quejas ante 3 agencias diferentes, cooperó con los investigadores, procesó el caso, lo llevó hasta el final. Eso es lo que crea el cambio. A partir de ahora, Derek Mullins tiene 7 años restantes en su sentencia. Presentó una apelación argumentando que su condena fue injusta porque la fiscal había estado personalmente involucrada en el caso. La apelación fue denegada. Jasmine Carter fue ascendida a fiscal principal en la Unidad de Corrupción Pública. Ahora supervisa a otros fiscales que trabajan en casos de mala conducta policial. Ha capacitado a agentes del FBI sobre cómo identificar fraudes en órdenes judiciales. Da conferencias en facultades de Derecho sobre el enjuiciamiento federal de violaciones de derechos civiles. El Departamento de Policía de Filadelfia todavía opera bajo el decreto de consentimiento que exige la revisión externa de las solicitudes de órdenes judiciales. El cumplimiento ha sido mixto. Algunos agentes adoptan las reformas, otros las resisten. Las auditorías han encontrado problemas continuos, aunque no tan graves como durante la era de Derek Mullins. Ninguno de estos cambios habría ocurrido si Yasmín se hubiera hecho a un lado esa mañana de sábado. Ninguno de ellos habría ocurrido si hubiera permitido que el registro ilegal continuara y hubiera presentado una queja más tarde. Ninguno de ellos habría ocurrido si no hubiera conocido sus derechos y no hubiera tenido el poder de hacerlos cumplir. Una fiscal, una orden ilegal, 23 minutos en su puerta principal
y toda una unidad policial fue desmantelada. Ese es el poder del conocimiento combinado con la autoridad institucional. Así es la rendición de cuentas cuando alguien con la capacidad de hacerla cumplir se niega a mirar hacia otro lado. Eso es lo que sucede cuando los agentes corruptos finalmente se encuentran con alguien a quien no pueden intimidar. Última pregunta para ustedes. ¿Qué es algo que aprendieron de esta historia que no sabían antes? Dejen su respuesta en los comentarios y no olviden suscribirse para más historias como esta. Esta historia importa porque revela cómo prospera la corrupción policial, no a través de crímenes dramáticos al estilo de Hollywood, sino a través de atajos rutinarios y suposiciones de que nadie se opondrá, a través de solicitudes de órdenes judiciales que exageran los hechos porque los jueces están demasiado ocupados para examinarlos cuidadosamente, a través de supervisores que aprueban tácticas cuestionables porque interrogar a los agentes es incómodo. La historia de Jasmine muestra que estos sistemas pueden ser desafiados, que los agentes corruptos pueden ser procesados, que unidades enteras pueden ser responsabilizadas cuando se exponen patrones de mala conducta, que el cambio es posible cuando alguien con conocimiento y autoridad se niega a aceptar el statu quo. No todos los registros ilegales se detienen, no todos los agentes corruptos van a prisión, no todas las víctimas tienen acceso a la justicia, pero esta sí lo tuvo y eso importa. La solicitud de orden judicial que Derek Mullen presentó esa tarde del viernes se utiliza ahora en las facultades de derecho como ejemplo de fraude de causa probable. Pueden ver dónde afirmó hechos que no existían, pueden ver dónde exageró la actividad sospechosa, pueden ver exactamente cómo se ve el fraude en las órdenes judiciales y tal vez, solo tal vez, la próxima vez que un agente piense en tomar atajos al solicitar una orden judicial, recordará este caso. Recordarán a Derek Mullen cumpliendo 8 años de prisión federal. Recordarán que la persona a cuya puerta llaman puede ser alguien que conoce la ley mejor que ellos. Ese es el legado de Jasmine. No solo procesar a un policía corrupto, sino demostrar que el sistema puede funcionar cuando las personas con poder lo usan correctamente, que la rendición de cuentas es real cuando alguien la hace cumplir, que los derechos importan cuando alguien los defiende. Esta es la historia de cómo una fiscal adjunta de los Estados Unidos convirtió un intento de registro ilegal en sentencias de prisión federal para varios agentes y en reformas sistémicas para todo un departamento de policía. Pero más que eso, es una historia de coraje, conocimiento y la lucha continua contra la corrupción en la aplicación de la ley. Gracias por ver esta historia hasta el final. Si te pareció reveladora, asegúrate de estar suscrito porque cubro más historias como esta que necesitan ser contadas. Deja un comentario diciéndome qué crees que debería suceder en casos como estos. Nos vemos en el próximo.